que pudiera, de una mayoría que pudiera imponerle a los demás su propia constitución, una constitución programática, es decir, una constitución que traducía un programa de gobierno. De hecho, el propio ministro Jackson señaló que para la ejecución de su programa de gobierno era necesaria la aprobación de la propuesta constituyente, desviándose del propósito que tienen las constituciones, que son marcos de consenso al interior de los cuales pueden competir, por supuesto, las distintas opciones políticas, pero una constitución por definición no es el triunfo de una opción política determinada sobre las otras. Y entonces, claro, el método, tanto de la elección como del diseño, contrasta radicalmente con el proceso previo. En primer lugar, el proceso previo decía que partía de una hoja en blanco. Este proceso parte con 12 bordes muy previamente consensuados y definidos, la mayoría de los cuales está hecho justamente para responder a las razones por las que la propuesta constitucional previa fue rechazada. Respecto de la provisión mixta de los derechos sociales, respecto de la definición del concepto de propiedad privada, respecto de la mantención del presidencialismo y del bicameralismo, en fin, el conjunto de definiciones que de alguna manera le entregan un marco a partir del cual se va a elaborar una propuesta de constitución. La segunda diferencia es que establece dos pasos en el diseño. Una propuesta elaborada por una comisión de expertos elegidos por el Congreso en función de la correlación de fuerzas existente en el Congreso, es decir, en la práctica, mitad opositora, mitad oficialista, pero con perfiles profesionales y jurídicos preparados para la redacción de una propuesta que han de hacer en un tiempo mucho más limitado. En junio han de entregar la propuesta al Consejo Constitucional, que va a ser elegido el 7 de mayo, y por lo tanto el 7 de junio, cuando se instale ese consejo, va a trabajar sobre una propuesta de constitución ya diseñada por la comisión de expertos. De hecho, todas las señales iniciales contrastan radicalmente con las señales iniciales de la convención, desde lo simbólico hasta lo concreto. El trabajo parte cantando al unísono la canción nacional. El trabajo de la convención partió impidiendo que se cantara y se entonara la canción nacional. Parte eligiendo de consenso una mesa directiva con un presidente, una presidenta de un color y un presidente del otro color. En el caso anterior, parte después de 6 elecciones logrando elegir a personeros de un solo color para dirigir la convención. Y luego el primer fruto de la convención, que fue votado hace algunos días, a partir del trabajo que elaboraron comisiones, fue aprobado por unanimidad. Es decir, el punto de partida del trabajo de la comisión de expertos es el consenso. Y eso establece, por supuesto, una diferencia brutal, más allá de las formas también, que en realidad influyen mucho sobre el fondo. Este es un trabajo austero, sin estridencias, sin búsqueda de protagonismo mediático, en fin, y por lo tanto eso marca también un contraste muy grande con el previo. Las características de la elección también difieren radicalmente de las características de la elección de mayo del 2021.
Primero, en que en mayo del 2021 se permitió que independientes constituyeran partidos por un día, así como se constituyen empresas por un día. Se permitió que varios independientes pudieran constituirse en la práctica como un partido y concursar en la elección como tal, sin programa previo, sin liderazgos conocidos, y fíjense ustedes que 4 de cada 10 chilenos votó por esas listas independientes que en la práctica constituyeron un fraude publicitario, porque de independientes no tenían nada, estaban completamente alineadas políticamente y todas en el extremo izquierdo del arco político. La segunda diferencia importante, creo yo, es que en el elenco de candidaturas a la convención, la gran mayoría representaba una pelea identitaria, es decir, una fracción de la realidad. Estaban los del agua, los del medio ambiente, los de la nacionalización, los del Estado docente, es decir, cada constituyente llegaba con su causa, los del feminismo, los de la plurinacionalidad, y en la práctica lo que les interesaba era que su causa se viera reflejada en la Constitución. Hoy día, si uno mira las candidaturas presentadas por los distintos partidos, y esto vale para desde republicanos hasta comunistas, son generalistas, es decir, son personas que están pensando en el conjunto de la Constitución y no en cómo su propia causa se ve reflejada en la Constitución. Y eso marca una diferencia brutal, porque en la práctica lo que ocurrió con la convención es una suma de minorías, y la suma de minorías no constituye mayoría. Las mayorías no se construyen sumando minorías radicales. Las mayorías se construyen articulando propuestas que incluyan el conjunto de las problemáticas. Y aquí las feministas radicales ponían su contenido, los mapuchistas radicales ponían su contenido y negociaban con las feministas. Yo te apoyo sus reivindicaciones a cambio de que ustedes apoyen las nuestras, y así se fue haciendo un potpurrí que se vio reflejado en ese diseño constitucional, que era un diseño completamente equivocado, y ustedes se recordarán, yo les dije muy temprano que tenía muy pocas opciones de ser aprobado. La elección. Hay otra diferencia importante. En la elección anterior se elegían 137 electos, más los 138, perdón, más los 17 escaños reservados. Hoy día hay 2 candidatos a escaños reservados, y para ingresar necesitan conseguir una cantidad de votos muy grande, es decir, de personas que participen en el padrón indígena. En la anterior había 17 independientemente de cuántas personas votaban. De hecho, votaron 250.000 personas, y 250.000 personas eligieron 17 escaños reservados. En cambio, 6 millones eligieron 38. Es decir, con 6 millones elegiste 38, con 250.000 elegiste 17. Entonces, claro, había una distorsión de representatividad gigantesca, y eso hizo entonces que la constitución propuesta era de plurichile, es decir, de una constitución plurinacional que naturalmente fue resistida, y probablemente una de las razones principales del rechazo, porque ponía en juego la unidad de la nación. Piensen ustedes el contraste entre un momento en que la Constitución, el gobierno,
buena parte de las fuerzas políticas oficialistas proponían un Chile plurinacional, y en este momento, donde 3 de las principales listas tienen la palabra Chile en su concepto: Chile seguro, unidad para Chile, todo por Chile. Es decir, como si nos hubiéramos acordado de que la unidad de Chile es importante, luego, por supuesto, del fracaso que para el gobierno fue traumático, y para parte de la izquierda, particularmente la izquierda refundacional, fue un shock del que todavía no se recuperan y probablemente no alcancen a recuperarse dentro del lapso de este gobierno. Entonces, hay solo 5 listas que compiten por 50 escaños. La diferencia ahora es que la elección se hace sobre el esquema de la elección senatorial, y eso entrega un resultado completamente distinto que cuando la elección se hace sobre la base del sistema de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué razón? Porque el sistema de la Cámara de Diputados elige desde 3 a 8, según el distrito. ¿Ah? Y por supuesto, cuando tú eliges 8, o cuando eliges 7, o cuando eliges 6, permites el ingreso de minorías. En cambio, en la elección senatorial, en 6 regiones se eligen solo 2. Por lo tanto, van a entrar las 2 principales fuerzas mayoritarias. En otras 6 regiones se eligen solo 3. Por lo tanto, o hay una lista principal que elige 2, o entra la tercera lista. Y solo en 4 regiones se eligen 5. Y además, se eligen 5 en la región metropolitana, con 5 millones de electores, y se eligen 5 en la Araucanía, con 1 millón de electores. Y por lo tanto, la representatividad, el peso de las regiones es mucho mayor que en la elección de diputados. Para que se hagan una idea, en la elección senatorial y en esta, de los 50 electos, el 10% lo elige la región metropolitana, 5. Y la región metropolitana tiene casi el 40% de los electores de Chile. Y por lo tanto, las regiones tienen mucha más representación en esta convención de lo que tuvieron en la elección, en la convención anterior. Eso establece también una diferencia importante, porque la izquierda radical es mucho más fuerte en la región metropolitana y la región de Valparaíso que en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos. ¿Ah? Basta ver el resultado del plebiscito para darse cuenta de eso. El centro-sur fue abrumadoramente favorable al rechazo. En cambio, el mejor resultado para el apruebo lo consiguió en la región metropolitana y luego en la región de Valparaíso, aún perdiendo, porque perdió en las 16 regiones, pero la región metropolitana sacó sobre el 40% y en algunas regiones sacó bajo el 30%, es decir, menos del 30% en algunas regiones del sur. ¿Qué es lo que se puede esperar de la elección? Yo diría que el resultado va a ser levemente distinto a los equilibrios que existen en la comisión de expertos, no tan distintos. Porque esta elección es tributaria de la elección que tuvimos hace solo 6 meses. Hace solo 6 meses hubo un plebiscito. Y hay 2 listas que se reclaman del apruebo y hay 3 listas que se reclaman del rechazo. Lo natural sería que las listas del rechazo, que son 3, sumaran más de 60% de los votos. El rechazo sacó 62%. Y que las listas del apruebo sumaran 38, que es lo que sacó el apruebo, máximo 40 por el hecho de ser 2 listas,
y de que hay una lista que contiene algunos liderazgos del rechazo y otros del apruebo, y por lo tanto tú tienes una lista del apruebo a secas y de la segunda lista que podría llamarse el apruebo para reformar o del rechazo para reformar. Es decir, de alguna manera, el establecimiento de dos listas en los que participan partidos oficialistas amortiguó un poco el carácter de plebiscito al gobierno, porque si el gobierno hubiera hecho una sola lista, como lo quería el presidente Boric, el resultado habría sido 65-35 con suerte. ¿Por qué? Porque se habría planteado claramente como un plebiscito a la gestión de gobierno. Por supuesto, tiene también una dimensión de plebiscito a la gestión de gobierno, no solo heredera del apruebo y el rechazo, sino también del nivel de apoyo que tiene el gobierno, y como saben ustedes, hoy día las personas que aprueban son la mitad de las personas que rechazan al gobierno. Es decir, el rechazo al gobierno tiene el doble de apoyo que el apruebo al gobierno. Y por lo tanto, obviamente, las listas de gobierno van a obtener menos votos que las listas opositoras. Ahora, no creo yo que eso alcance para que un sector se imponga sobre otro con 3/5. Y digo 3/5 porque hoy día es 3/5 lo que se necesita para aprobar cualquier indicación o cualquier texto constitucional. ¿Ah? De hecho, aunque les parezca extraño, el Partido Comunista, que estuvo en el proceso anterior muy en contra de los 2/3, en este proceso quiso imponer los 2/3 en lugar de rebajar a 3/5. ¿Por qué? Porque sentía que había pasado de tener la ilusión de ser mayoría al temor o al pánico de ser minoría. Y por lo tanto que se le impongan cosas a las que ellos se oponen. Ahora, yo pondría mucha atención en el resultado, el día del resultado. Yo voy a estar en Chilevisión ese día y voy a poner atención a eso. Si la suma de la centro derecha y la centro izquierda alcanza o no los 3/5. Porque si lo alcanza, es decir, si el socialismo democrático más Chile Vamos alcanza los 3/5, significa que las otras fuerzas van a tener que resolver si son parte del acuerdo o no, porque no van a tener posibilidad de bloquear acuerdos. ¿Ah? A mí me parece más importante esos 3/5 que un 3/5 a un lado o a otro. Pero el problema de la convención que viene ya no es la preocupación porque la propuesta sea muy poco razonable. La propuesta va a ser de todas maneras una propuesta razonable, aprobable, por supuesto, por el conjunto de los actores políticos y sociales, pero es vista hoy como un acuerdo de la élite. Y cuando la élite produce acuerdos, tenemos el problema inverso del que hubo en la anterior. ¿Ah? En la anterior, la gente votó por personas anónimas, independientes, y produjeron una propuesta infumable. El problema hoy día es más bien el inverso, es que la gente pueda sentir, y las encuestas lo están diciendo hoy día, que es una propuesta hecha por la élite. Y como además estamos con voto obligatorio, y piensan ustedes que el voto obligatorio significó que 4,7 millones de personas que no habían votado en la segunda vuelta presidencial, que fue muy participativa, votaron en la segunda vuelta presidencial 8,3 millones de personas. Sin embargo, en el plebiscito votaron 13 millones de personas, es decir, 4,7 millones más.
En la elección de la convención votaron 6.300.000. Es decir, la mitad de los que votaron en el plebiscito. Y por eso los resultados son tan dispares. La gente de pronto dice, pero ¿cómo? En la misma elección, con tan poca distancia. Bueno, no es la misma elección. Primero, porque el contexto cambia, ya hablaremos de eso. Y segundo, porque el cuerpo de electores es distinto. Es decir, los que participan son sociológicamente distintos de los que participaron en la elección de la convención. Probablemente si hubieran participado los mismos 6 millones, el resultado no habría sido tan lejano al resultado anterior. Pero participaron 4,7 millones más o 6 millones más que en la elección de la convención. ¿Y quiénes son ellos? Son personas que habitualmente no participan en elecciones, y si no participan en elecciones es porque tienen muy poca confianza en el Estado, porque tienen muy mala opinión y desconfianza del sistema político y de los partidos, porque no tienen una adscripción ideológica y política, no necesariamente se definan en la izquierda, en el centro y en la derecha, sino que actúan o toman decisiones desde sus preocupaciones más urgentes, desde sus urgencias, desde donde le aprieta el zapato. ¿Y dónde le apretaba el zapato a la gente en septiembre pasado? En la seguridad y en la inflación. Y en los dos ámbitos, la evaluación del gobierno era mala. Y por lo tanto la gente votó contra el gobierno, no necesariamente contra la propuesta específica, aunque por supuesto la propuesta ayudó, porque la propuesta era una propuesta muy alejada del sentido común popular. ¿Ah? El sentido común mayoritario de la gente, por supuesto, quiere reconocimiento a los pueblos indígenas, pero no quiere distintas nacionalidades conviviendo con distintos sistemas de justicia, con distintos privilegios, en fin. El común de la gente, por supuesto, quiere derechos sociales, pero también quiere libertad para elegir quién provee esos derechos sociales. La gente quiere, por supuesto, que la vivienda sea un derecho, pero quiere que tenga la seguridad de que esa vivienda va a ser propia y no prestada por el Estado y luego arrendada. En fin, podría extenderme, pero la propuesta, o el feminismo, la gente, por supuesto, quiere mayor igualdad de género, pero no quiere que los organismos públicos y todo tipo sean cortados como si fueran una tela donde tú pones exactamente la cuota de uno y otro sin importar mérito, ni carrera, ni nada. ¿Ah? De hecho, la propuesta era tan radical en materia de feminismo. Primero pusieron paridad, y como la Corte, la justicia, las mujeres de la justicia son mayoría en las juezas, protestaron. Y la solución de la convención, ¿saben cuál fue? Que modificar el texto donde decía paridad de género en todos los organismos públicos colectivos, salvo cuando haya mayoría de mujeres. Es decir, la paridad era solo cuando las mujeres eran minoría, pero cuando las mujeres eran mayoría, la paridad desaparecía. Y ese extremo fue poco identificado, había tantos otros problemas más visibles de la propuesta, pero ese era francamente al borde del ridículo, porque paridad es paridad. ¿Ah? Bueno, lo que mostró el fracaso del gobierno y de la propuesta constitucional el 4 de septiembre es el verdadero abismo existente entre los valores y las prioridades del grupo que gobierna y los valores y las prioridades del pueblo llano. Mientras ellos exacerbaban la importancia de la, cito, comillas, de la representatividad de las disidencias sexogenéricas, la gente estaba preocupada
de su seguridad y de cómo las bandas organizadas y el narcotráfico estaban asolando las poblaciones. Y mientras tanto, la propuesta de la convención lo eliminaba por completo la posibilidad del establecimiento de un estado de excepción por grave alteración del orden público. ¿Ah? O sea, era una disonancia completa entre la realidad que estaba viviendo la gente y lo que se estaba proponiendo. Entonces, en este contexto, uno tiene que decir que el contexto en que se eligió el presidente Boric en segunda vuelta en diciembre del 2021 es un contexto completamente diferente al contexto de opinión pública de mayo, ahora estamos en abril, de abril del 2023. Ejemplos. La legitimidad del uso de la violencia como factor promotor del cambio social. En enero, febrero del 2020, la mitad de los jóvenes validaba la violencia y un tercio de la población en las encuestas validaba la violencia. Hoy día eso ha disminuido abruptamente a menos de la mitad de lo que era el 2020. Cuando se le preguntaba si la riqueza, las personas que tienen una buena situación económica, la tienen gracias a algún abuso o gracias a su esfuerzo. En 2020 era el doble de personas las que marcaba, siempre la riqueza será fundamentalmente producto de un abuso, y hoy día eso bajó a la mitad y son muchos más los que creen que la riqueza es fundamentalmente producto de un esfuerzo sostenido en el tiempo. La valoración de Carabineros llegó a ser del 39% y hoy día es del 79%. Fíjense que cuando se le preguntaba a la gente si era legítimo, a propósito de una discusión actual, si era legítimo o no que Carabineros hiciera uso de su arma de fuego cuando se estaba frente a una situación de extrema violencia, el 48% decía que no, que era ilegítimo. O sea, la mitad decía que no. En marzo en realidad, del 2023, solo el 4% considera ilegítimo el uso de armas de fuego por parte de Carabineros frente a una situación de extrema violencia. ¿Para qué decirles cuando está en riesgo la vida del carabinero o de un tercero? Más del 90% estaba de acuerdo, y eso es lo que llevó al gobierno, por lo demás, a articular una mayoría para que se aprobara la ley Naín Retamal y dar una señal de respaldo a Carabineros con el costo que tuvo para el gobierno, porque su coalición original, Apruebo Dignidad, dejó solo al presidente y a los ministros en ese acuerdo que construyeron junto con Chile Vamos. Y por lo tanto la ley se aprobó sin el voto del anillo original de apoyo al gobierno. Y es muy probable que eso sea un anuncio de lo que viene, porque el gobierno va a tener que estar enfrentado a la disyuntiva, como todos los gobiernos, de o construyo mayoría para aprobar una reforma previsional, que no es la que yo quiero, porque para ella no tengo mayoría, y por lo tanto tengo que concordar con los otros algo que sí genere mayoría, y hago eso a pesar de que el Partido Comunista y el Frente Amplio lo voten en contra, o me atrinchero con el Partido Comunista y el Frente Amplio y fracaso en la aprobación de la reforma. Esa va a ser la disyuntiva que va a enfrentar el gobierno en la reforma tributaria, en las modificaciones tributarias, porque reforma ya no va a haber, me refiero integral, en la reforma de pensiones, en la cuestión de salud, y yo apostaría a que el presidente va a optar por aprobar
una reforma en lugar de quedarse en la trinchera con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y eso es, a mi juicio, lo que viene. Particularmente porque, además, el resultado de la elección que viene va a ser malo para el gobierno, porque tiene la dimensión plebiscitaria. Además, la franja, por ejemplo, de Chile Seguro, que identifica que uno de los fuertes es justamente convertir la elección en un plebiscito al gobierno. No sé si la han visto, pero pregunta, dice, seguimos, la frase clásica de Boric, y luego pregunta, seguimos con la inflación, seguimos con la inseguridad, seguimos con la voltereta, en fin. Y por lo tanto, va a tener una dimensión plebiscitaria y ninguna posibilidad, pero ninguna, de que el gobierno gane un plebiscito a su gestión, con el comportamiento que ha tenido y cómo han evolucionado los principales problemas que aquejan a la gente. Más bien la posición del gobierno de hoy es inferior, es peor que la que tenía en la víspera del plebiscito. La víspera del plebiscito el gobierno estaba con 38, 39 de aprobación y 55 de rechazo. Hoy día el gobierno está con 30 de aprobación y 65 de desaprobación. Y por lo tanto, y yo creo además que el asesinato de la sargento Olivares fue una inflexión en la relevancia que toma en la escena pública el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana y le da un carácter mucho más dramático y por lo tanto la sospecha de que el gobierno, porque el gobierno intenta, por supuesto, y Monsalve en eso lo hace bien. Monsalve ha sido una especie de bastión de la República, ¿ah? El subsecretario del Interior, pero al mismo tiempo que Monsalve muestra lo que están haciendo y da tranquilidad, su coalición anula ese efecto, ¿ah? Votando en contra, relativizando, en fin, eh, y no solo con sus declaraciones del pasado, sino más bien con sus actitudes del presente. Porque por supuesto la gente tiene derecho a pensar que quienes denostaron tanto a Carabineros y legitimaron la violencia, hoy día no tienen legitimidad para respaldar la acción de Carabineros, pero perfectamente podrían cambiar. Y algunos han cambiado, efectivamente, pero el problema es que sus conductas políticas, sus gestos políticos, sus acciones políticas siguen reticentes a hacerse cargo de una cuestión tan básica. Yo lo que he dicho es que eh, la democracia está obligada a ser capaz, a mostrar la capacidad de resolver un problema tan básico para la convivencia como es la seguridad de las personas. Si no resuelve eso, francamente, la gente va a buscar otros derroteros y candidatos a Bukele siempre va a haber y va a ser fácil encontrarlos. Eh, y por lo tanto, está en juego, a mi juicio, la democracia. Lo decía Ricardo Lago en una entrevista hoy o ayer, diciendo que lo que se requiere es un gobierno de unidad nacional para enfrentar estos problemas con un sentido país y dejar de hacerlo con una rigidez anteojera ideológica con lo que lo ha hecho en buena parte de su gestión el gobierno. Pero el 7 de mayo muy probablemente vamos a amanecer con una derrota del gobierno, con, con un Consejo Constitucional que, que tenga, si tú sumas Chile Vamos y el socialismo democrático, probablemente los 3/5 para llegar a acuerdo. Va a haber una propuesta de consenso, sin duda. Ojalá la aprobaran todos, pero no creo yo que los refundacionalistas, los más implicados en la idea de que la Constitución tenía que dibujar un Chile nuevo, un Chile distinto, van a estar en contra. La pregunta que todavía subsiste es si desde la derecha también
va a haber una contrariedad con la propuesta. Porque si lo hay desde la izquierda, Sharp, Jadwe, etcétera, y lo hay desde la derecha, Kast, compañía, no va a ser fácil aprobar. Y por eso que va a ser, yo creo que si Kast siente que su opción presidencial va en serio, por supuesto va a preferir que se apruebe una nueva constitución razonable. Y va a ser razonable. ¿Y por qué? Porque cualquiera que presida o que conduzca el país le va a convenir que esté cerrado el capítulo de las reglas del juego. Porque mientras siga abierto el capítulo de las reglas del juego, de la convivencia nacional, obviamente habrá incertidumbre. Y a ningún gobierno, a ningún presidente le conviene incertidumbre. Ahora, en cambio, si él cree que está en una fase de acumulación de fuerza, sin opción, claro, va a tener la tentación de montarse sobre el rechazo al sistema político en su conjunto, ¿ah? De izquierda y de derecha. Y eso es un riesgo. Ahora, el Consejo Constitucional va a tener el problema inverso del que tuvo la Convención. La Convención tuvo alto nivel de confianza y de expectativa y lo frustró. Lo frustró con su conducta, primero, y luego con su propuesta. En este caso, es al revés. Hay bajas expectativas, ¿ah? Hay bajas expectativas y menos confianza, y por lo tanto, yo prefiero este esquema, porque es más fácil superar expectativas bajas y más riesgoso frustrar cuando las expectativas son altas. ¿Ah? Pero es una tarea que tiene el Consejo Constitucional de encantar, de interesar a la gente, de demostrar que vamos a estar mejor con reglas del juego claras, definidas, con horizontes de derechos sociales establecidos, pero gradualidad en su satisfacción, con estabilidad política, con una buena armonía entre la necesidad de seguir creciendo y la preservación del medio ambiente, no con la imposición de uno sobre otro. Piensen ustedes que en la convención anterior incluso se conjugó el verbo decrecer. ¿Ah? Hubo propuestas en serio para que el país decreciera en circunstancia de que el sentido común ampliamente mayoritario nos dice que Chile tiene que seguir creciendo para satisfacer la demanda social y que nos convirtamos finalmente en un país medianamente desarrollado, y para eso el crecimiento es fundamental. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, junto con la recuperación de las bases del orden público, la recuperación del crecimiento económico, es la otra cuestión fundamental, porque déjenme hacerle una observación sociológica que distingue esta época de las épocas que nos tocó vivir en los 40 años antes, las 4 décadas por lo menos. Nosotros tuvimos donde los padres de familia tenían la certeza de que sus hijos iban a estar mejor que ellos. Y los hijos tenían la certeza de que iban a estar mejor que sus padres. Y yo les digo, estas son las primeras generaciones que se encuentran con que ya no hay certeza de que los hijos van a estar mejor que los padres. Ni los padres tienen la certeza de que sus hijos van a estar mejor, ni los hijos tienen la certeza de que estarán mejor que sus padres. Y cuando hay incertidumbre respecto del futuro económico, mira, yo caracterizo la situación actual como incertidumbre en materia de seguridad personal y de mi familia, e incertidumbre en materia de progreso económico. Y esas dos incertidumbres marcan la diferencia brutal respecto de 2019. Hoy día la gente quiere
recuperar crecimiento y recuperar condiciones de paz social y orden público. Incluso las mayorías en las encuestas están dispuestas a sacrificar libertades. Si yo pregunto en una encuesta si está de acuerdo con un estado de excepción y toque de queda en la región metropolitana, les aseguro que más de la mitad de las personas van a responder positivamente. ¿Ah? Es decir, la gente está dispuesta a sacrificar libertades. Para nadie es cómodo, ¿no es cierto?, estar en un estado de excepción. Sin embargo, es tal el nivel de ahogo y de angustia y de inseguridad ciudadana que la gente está dispuesta a sacrificar libertades o comodidades a cambio de mayor seguridad. Y la democracia tiene que ocupar los instrumentos que tiene a su disposición, porque si no, pierdes la confianza en la democracia. Y crecen aquellos que dicen, mire, me da lo mismo si es democracia o es autoritarismo, en la medida que yo pueda vivir seguro y seguir creciendo. Y por lo tanto, a mí me llama mucho la atención la inconsciencia de algunos respecto del momento en que se encuentra la democracia chilena. Porque la democracia chilena está desafiada por las bandas organizadas, está desafiada por el crimen organizado, está desafiada por la inmigración irregular descontrolada. Y tiene que responder a esos desafíos, porque si no responde a esos desafíos, como decía al principio, la gente va a buscar otros derroteros. Y hasta ahí me quedo porque me pasé un poco. Todo lo contrario, Pepe. Yo creo que si estuviéramos presencialmente en un auditorio, una mosca, porque la verdad es que es una exposición digna de que muchos compatriotas más la puedan conocer. Y nosotros, si nos autoriza Pepe, queremos esto que está grabado, lo estamos grabando, queremos repetirlo a mucha gente que por su trabajo no se ha conectado. Sin embargo, lo han hecho 45 importantes dirigentes líderes del país. Ejemplo, está Arancibia, que se ha conectado, está la presidenta de Santa Cruz, está un activo dirigente de la Cámara de Temuco, también conectado. Fuera de todos los que ya mencionamos, es Carlos Cariaga. Desde luego, se conectó por ahí un representante de Chiloé. En fin, la verdad de las cosas es que podríamos estar escuchando otra hora o 2 horas encantado. Creo que es un baño de despertar aquí y ver que estamos hablando de un consejo constitucional muy diferente al que vimos en la convención. Así que desde ya eso es muy importante. Yo no sé si Pepe, si es posible, abusando de toda la deferencia, que algún par de dirigentes de regiones pueda alguna consulta. Tengo 15 minutos. Tengo 15 minutos disponibles. Ya está. Tengo Fantástico. Entonces vamos a darle 1 minuto, pero no más, máximo a Héctor Sandoval, presidente de Conatacoch. Le vamos a dar a Juan Antonio Sellón, de la 8ª región. Le vamos a dar a don Félix Ortiz, ex seremi de Economía en la región del Libertador. Le vamos a dar, estoy mirando a Héctor Arancibia, ¿no es cierto? Y estoy mirando también acá a María Inés de la Araucanía. Hasta ahí vamos con 5, a ver, no se pasen del minuto, de manera que les podamos dar la posibilidad, porque tenemos colegas de otras regiones que están conectados. Partimos entonces, Héctor. Gracias, Rafael. Hola, Pepe, qué gusto Hola, verte Tito. tanto tiempo. Mira, Pepe, en realidad
tú hacías una analogía con lo que había ocurrido en la votación anterior o esta convención. Hoy día yo creo que, y lo ha demostrado la gente, el poco interés que tiene por el tema de esta convención o esta constitución que se va a escribir, derivado esencialmente de la problemática, esencialmente de las pymes. Hoy día yo creo que la gran preocupación es la delincuencia, la gran preocupación es la informalidad, la gran preocupación es la situación económica que están viviendo las pymes en general, y esencialmente ver cómo el gobierno intenta llevar adelante su proyecto, de su programa de gobierno, y ya tuvimos un alza del sueldo mínimo, después tuvimos el tema de la gratificación garantizada, hoy día el tema de la discusión de la reforma tributaria, las 40 horas, de nuevo el sueldo mínimo. Yo creo que eso nos deja mirar con nitidez lo que podría haber sido a lo mejor una solución para que no dijéramos que teníamos una constitución de la dictadura, pero creo que la gran preocupación está en lo que está ocurriendo en el día a día y la falta de... Me están llamando, tengo que ir. Sí, Vuelvo, espérate. lo están llamando, así que... Bueno, enseguida volviendo, Héctor, volviendo, Pepe, redondeas, digamos, la Sí, consulta inmediatamente. de una vez que, para que puedan participar no solo los colegas que mencioné, sino que ojalá otros también que quieren aprovechar esta gran ocasión. Yo quiero decirles que personalmente, junto con don Carlos Boada, hemos pensado en hacer estos seminarios. La verdad es que yo creo que estamos muy contentos de haber partido con Pepe Out, porque él no es candidato. Entonces él nos está dando un baño de cómo hacer. Vamos a tener próximamente algunos candidatos. Así que redondea esto con Sí. mucho gusto ahora. Pepe, y termino diciéndote que yo lo veo por parte del gobierno un poco de humildad en mirar la realidad del país y detener un poco esta decisión de llevar adelante a como dé lugar su programa de gobierno sin considerar la realidad que hoy día estamos viviendo. Entonces yo no sé si tú, Pepe, ves lo mismo, que la falta de interés por lo que la nueva constitución tiene que ver con el cúmulo de problemas que son bastante más importantes que una nueva constitución. Muchas gracias, Héctor. Juan Antonio, su minuto. Ya, Rafael, muchas gracias. Bueno, agradecer a Pepe Au, y la verdad es que su análisis me parece muy adecuado, muy correcto. Tocó todos los temas. Sin embargo, yo creo ahora que estamos más optimistas en que este proceso sea un proceso más cuerdo. Yo quisiera calificar el anterior proceso y la anterior elección de convencionales como yéndose atrás hasta el estallido social, como un exabrupto del país. Fue un exabrupto, ¿ya? Donde hay un grupo de personas que hoy día están en el poder, ¿ya? Y yo creo que hay que decirlo, ¿ya? Provocó este exabrupto. El problema es que hoy día nadie fue. Yo celebro de que el Parlamento y el país, ¿ya? Y luego el Parlamento haya vuelto a la cordura. Me parece que la elección del 4 de septiembre, o sea, el rechazo, como que volvió el país a su centro. Y eso ha posibilitado que empecemos a trabajar una nueva constitución, pero en acuerdo, llegando a puntos de encuentro y de acuerdo. Espero que no sea un recetario de 500, como fue, artículos como fue la anterior, sino que sea un poquito más pequeña,
que deje espacio para que todos puedan gobernar en el momento adecuado, cuando el país así lo requiera, tanto la izquierda como la derecha. Que no sea una constitución mirando en lo que me conviene a mí solamente, sino que lo que nos conviene a todos. Yo creo que ahí estaría, para mi gusto, el mayor avance. Y espero que se logre. Estoy confiado en que se va a lograr. Que ahora hay más posibilidad que se logre llegar a una constitución que sea esa casa para 40 años. Ese marco conceptual que nos rija por 40 años. También me preocupa, y esto es una preocupación grande, en el divorcio que existe hoy día entre lo que se está trabajando en esa convención, ¿ya? Que busca el encuentro, que busca que lo construyamos entre todos, y la porfía del gobierno, sobre todo de Apruebo Dignidad, en seguir empecinados en ponerle palo a la rueda, en realidad, ¿ya? En un proyecto que ellos tuvieron en un minuto con un 25%, porque ellos llegaron al poder con un apoyo prestado. Pero ellos son el 25% del electorado, fueron el 25%, tuvieron un programa radical y ese programa radical ya fracasó. Pero parecen no darse cuenta y eso me preocupa porque puede generar problemas más adelante. Ahí me quedo, Rafael, para no... Muchas gracias, Juan Antonio. Me voy entonces con Félix Ortiz. Bueno, buenas tardes, don Rafael. Mucho gusto, un saludo a todos y Pepe, encantado, felicitaciones por la presentación, muy clara. Y yo creo que tiene un dejo de positivismo. Y ahí quiero orientar mi pregunta. ¿Qué debería pasar para que escribamos una constitución de futuro que finalmente nos lleve al desarrollo, a ser un país desarrollado? Porque ustedes vivieron un proceso también, ¿no es cierto? Y si tomamos los últimos 50 años, un país que constantemente fue desarrollándose, y hoy día somos lo que somos gracias a esos 50 años. Entonces, no es llegar y refundar y todas estas cosas que se plantearon en un mito. Entonces, la pregunta es, tú como experto, ¿qué debería pasar para que escribamos la constitución que finalmente nos deje ahí, en las ligas mayores? ¿Ah? Un país, ¿no es cierto?, desarrollado, con buenos servicios sociales, con crecimiento económico, con inversión. Yo creo que el mundo, mira, y te voy a decir lo siguiente, Pepe, yo creo que el mundo hoy día está tan revuelto que si Chile es capaz de escribir una buena constitución, el gobierno enmienda un poco su rumbo y finalmente en la próxima elección elegimos un gobierno de futuro, ¿no es cierto?, de mayorías, creo que tenemos la esperanza en los próximos 10 años jugar en esas ligas. No sé qué opinas tú. Esa es mi mirada para adelante, invitarte a que nos des tu visión. Gracias, Muchas gracias, Pepe, y Félix. muchas gracias, don Rafa. Muchas gracias. Héctor Arancibia. ¿Alguna consulta? Sí, Pepe, y a todos los colegas que están conectados. Mira, hay una gran duda, o mucha gente que uno lo conversa con los otros colegas, los otros conversantes, incluso con movimientos. Solamente ganar, porque existe mucha molestia cobrando en el día a día por la forma. Héctor, apaga la cámara sin mejor. Héctor, apaga la cámara sin- mejor. No se escucha. Héctor, apaga la cámara para que te podamos escuchar. ¿Por ahí? Ahí Sí, sí. muy bien. Ya. ¿Empiezo de nuevo o no? Sí. La pregunta. Resume, por favor. Héctor. ¿Te ves mejor? Sí, es que oye, es que va dirigida por las dudas que existen, porque en este nuevo proceso, supuestamente que es una posibilidad, ¿no es cierto?, que ganara nuevamente el rechazo, ¿ya? Por las molestias que en general en la gente, en la ciudadanía, de que todo resultar y sin un plebiscito de entrada. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el paso que vendría en el caso de que nuevamente fuera rechazada
consulta, Pepe. Ya, muchas gracias, Héctor. Marínez, 1 minuto máximo, presidente de la Araucanía. Muy buenas tardes, don Pepe. Buenas tardes, presidente, y a los colegas. Quiero empezar hablando en el tema que es relevante e importante en la región de la Araucanía, que se llama el tema de seguridad dentro de una nueva constitución nacional. Voy a exponer en segunditos. En la provincia de Mayeco, específicamente en 3 comunas, tenemos hasta el día de hoy toque de queda, donde este toque de queda ha afectado tremendamente al tema gastronómico, hotelero de la comuna, todos los locales nocturnos y todo eso. A pesar de que tenemos un toque de queda en Coyipulli, Ercilla y Victoria, en la localidad de Victoria, donde yo resido, hemos tenido ataques incendiarios a los camiones de recolectores de basura, donde hubieron heridos graves. Y antes de ayer se produce un ataque de camiones también a 4 camiones que son los que entregan la parte alimentaria de de Juané, en la provincia de Mayeco. Y aquí va mi pregunta. Este es el tema relevante, yo creo, para poder trabajar tranquilo en la región de la Araucanía, que creo que la anterior pregunta también iba para allá. Este tema constitucional, don Pepe, lo gane, el sector que lo gane, va a ser lo que va a quedar en la Constitución, vamos a ir a un apruebo y un rechazo, y así va a quedar, o vamos a volver a seguir gastando dinero en operaciones que quizás no son las correctas para poder llegar a una nueva constitución, o nos vamos a quedar con la constitución que nos rige hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Marínez. Bien, Pepe, tenemos 5 colegas ahí. A ver, respecto a lo que decía Tito, la verdad es que la mayor contribución que puede hacer el gobierno a la aprobación de una nueva constitución es no meterse en lo absoluto en sus debates, ni en el plebiscito, ni en esta elección, sino que dar muestras de que se hace cargo efectivamente de los problemas de seguridad y de emprendimiento y de condiciones para el crecimiento. Hoy día, en la medida, porque si eso no ocurre, hay mucho riesgo de que el trabajo de nueva constitución sea visto en la práctica como un divertimento de la clase política. ¿Ah? Porque las constituciones, y desde ese punto de vista creo que es mejor la percepción que existe hoy día que la que existió antes, porque de alguna manera se había instalado la ilusión de que la Constitución construye hospitales, de que la Constitución acorta listas de espera, de que la Constitución establece condiciones de calidad de la educación. Y francamente, la Constitución es solo un marco para que se desarrollen mejores políticas públicas, pero es un marco. Ahora, es muy importante que ese marco esté definido, porque en la medida que está indefinido, prima la incertidumbre. Y por eso que creo que es muy importante que cerremos el capítulo constitucional. Sería, a mi juicio, muy dañino, no solo para la convivencia, sino también para la economía. No solo desde el punto de vista social, sino también y político, sino desde el punto de vista económico, que se cerrara el capítulo y que la legitimidad de quienes siguen planteando nueva constitución se reduzca a cero. Porque les aseguro que va a haber siempre personas, particularmente desde los refundacionales, que van a seguir planteando. Pero si la constitución es una constitución que incorporó a casi todas las fuerzas políticas en el consenso, si sacó 60 o 65% de los votos, la legitimidad que va a tener aquel que quiera reabrir el tema constitucional va a ser cercana a cero. En cambio,
si se rechaza esta propuesta, obviamente va a haber de nuevo intentos que van a seguir no solo haciéndole gastar plata, sino el tema, más bien, creo yo, el impacto mayor de la discusión constitucional es la incertidumbre. ¿Ah? ¿Quién invierte en condiciones de incertidumbre? ¿Ah? Y por eso que es urgente cerrar el capítulo constitucional. Yo me niego a pensar lo que va a pasar en la eventualidad de un rechazo, pero les aseguro que va a haber quienes van a querer un tercer proceso. Y la discusión sobre si es legítima o no la Constitución va a seguir vigente. Y eso genera inestabilidad, genera incertidumbre. Yo concuerdo con todo lo que decía Juan Antonio. El gobierno de Boric es hijo del estallido. Sería inexplicable sin el estallido. ¿Ah? Y aún con estallido, porque ya había evolucionado la opinión pública, solo el 25,8% de los chilenos votó por su programa de cambios estructurales y su liderazgo. Solo 25,8%. Déjeme decirle algo que puede ser una cuña fuerte, pero nunca una persona con tan poco respaldo a su programa se había convertido luego en presidente de la República. Todos, incluso Allende, que fue un gobierno de minoría, sacó 37% de los votos. ¿Ah? Piñera, que el que menos votos sacó en su primera vuelta de el segundo gobierno, sacó 37, 38% de los votos. Pero en las anteriores, Bachelet sacó 48, Lagos 48, bueno, Frey y Elwin ganaron en primera vuelta, con mayoría absoluta. Nadie se había convertido en presidente con solo 1 de cada 4 chilenos votando por él. Y más encima, con una participación de la mitad de los chilenos. Y por lo tanto es 1 de cada 8 chilenos votando por ese programa. Y por eso a mí no me extrañó la caída abrupta. A la tercera semana, el gobierno tenía más desaprobación que aprobación. Y eso tiene que ver con que, como decía Juan Antonio, la gente que le dio luego, fíjense que el 60% de los votos que sacó en segunda vuelta no los tenía en primera. Es decir, ese 60% de sus votos votó contra Kast y votó porque Boric se alejó de su identidad y de su programa en la campaña de segunda vuelta. ¿Ah? E intentó hacerse cargo de la demanda de orden y Kast no hizo lo propio para hacerse cargo de la demanda de cambio. Pero igual, Kast, que era una posición al extremo del arco político, sacó, sin embargo, 44% de los votos. Y por lo tanto ya la opinión pública venía cambiando, y cambiando radicalmente. Piensen que esa elección hubiera sido en febrero del 2020, cuando Kramer levantaba como héroes nacionales a los de la primera línea combatiendo contra Carabineros, y con alto rating y aplaudido a rabiar por eso tiene razón Juan Antonio cuando dice el país y el Congreso volvieron a su centro. Yo soy testigo de cómo el Congreso se descentró, porque yo intenté mantener los valores republicanos, pero fui una minoría completa en esa defensa. Déjenme, no me entiendo la letra aquí. ¿Ah? Las condiciones para una nueva constitución que nos permita caminar al desarrollo. Mira, yo creo que el problema mayor no es el contenido de la constitución, es la legitimidad de la constitución. Cuando todos tenemos reglas del juego respetables y respetadas, por decirlo de manera provocativa, aunque fuera la misma, pero respaldada por el 65% de los chilenos, te aseguro que las condiciones para crecer, para invertir, para generar paz social serían distintas. Yo podría, por supuesto, avanzar cuáles son las modificaciones pero no tengo el tiempo para hacerlo.
Y por último, quiero hacer una observación política. ¿Qué tienen en común los últimos 4 candidatos presidenciales victoriosos en Chile? Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1. No estoy anhelando un segundo, pero ¿qué tienen en común esos 4? No son del mismo género, no son de la misma generación política, no son del mismo sector político. Lo que tienen en común es que los 4 eran el candidato de la oposición. Hace 4 elecciones seguidas que en Chile gana la oposición. En América Latina, entre el 2019 y hoy, ha habido 14 elecciones presidenciales. 13 las ha ganado la oposición. 13 de las 14. Y la 14ª que ganó el gobierno, solo gracias a que metió a la cárcel a los candidatos opositores antes de la votación. Estoy hablando de Nicaragua. Pero si no, habría ganado también la oposición. ¿De qué nos habla eso? De lo difícil que es gobernar hoy día. De que las lealtades electorales, ideológicas, están muy debilitadas y por lo tanto la gente juzga los resultados de los gobiernos. Y siempre las expectativas van a ser mayores que la satisfacción de ellas. De hecho, los gobiernos empiezan a ser valorados mucho después de que terminaron. El propio gobierno de Piñera, que terminó con menos de 20% de respaldo, hoy día tiene una valoración del 40%, positiva del 40%. Y así, el de Bachelet, el de Lagos, el de Elwin, que es el más valorado, en fin. Lo que quiero decir es que gobernar hoy es mucho más complejo y difícil que ayer, porque la sociedad está más fragmentada y porque las comunicaciones explotaron. Antes uno esperaba a saber lo que había ocurrido, caía un muchacho al río Mapocho y uno esperaba leer el Mercurio del día siguiente para saber qué es exactamente lo que ocurrió. Hoy día empiezan a circular los videos, las opiniones, y más bien es el Mercurio el que espera cómo se resuelve la discusión en las redes sociales antes de saber cómo lo va a informar al día siguiente. Es decir, la élite política, cultural, económica, perdió el control de la agenda. Hoy día son miles de actores los que participan y eso hace a la complejidad de la sociedad actual. El otro día yo tengo un podcast, se los recomiendo, con Belolio, que se puede mirar en YouTube. Si ponen Pepe Out más el Líbero, van a ver, ya estamos teniendo 90.000 o un poco más de visitas. Se sube los lunes tipo 8 de la tarde. Y Belolio me decía, cuando yo me entrevisté con los voceros anteriores, del gobierno anterior, me decían que la regla era una presentación de prensa diaria. Y me dice él, yo terminé dando 4. Antes, el ministro de Hacienda informaba de un plan de recuperación económica y eso ordenaba la discusión durante 2 semanas o un mes. Me acuerdo que habían pasado pocas semanas de asumir el gobierno actual y Marcel anuncia un programa y al día siguiente ya estaba completamente olvidado. Y esa es una dificultad mayor, porque las sociedades actuales exigen satisfacción instantánea de sus necesidades. Yo no sé ustedes, pero por los rostros, seguramente a ustedes les costó igual que a mí la primera bicicleta. Había que cumplir durante todo el año las anotaciones disciplinarias y las notas, en fin, y después tú tenías la bicicleta. Hoy día el joven tiene la bicicleta antes siquiera de pedirla. Y esto es transversal. Yo fui diputado de unas comunas populares y en Estación Central veía cómo se endeudaba una señora jefa de hogar para comprarle las zapatillas Converse
al hijo que quería esas zapatillas y no otras. ¿Ah? Y claro, una generación entera criada sin distancia entre la demanda y su satisfacción, tiene impacto político. ¿Ah? Hoy día el desencanto surge de inmediato y la gente tiene demandas complejas. Como decían en el campo, muchas veces quiere chicha y chancho, aunque sepa que produce diarrea. ¿Ah? Con ese dicho popular termino y les agradezco. Y les Muchas agradezco. gracias. Chao, Carlos. Chao, Rafael. Estén bien. Muchas gracias, Pepe, Un muchas gracias. abrazo grande y le doy la palabra a don Carlos. No, Gracias. solo Pepe. agradecer esta tremenda oportunidad que tuvimos de escuchar a Pepe Out. Como dijo don Rafael, este es el primero de los seminarios que vamos a hacer. Queríamos darle algunos datos estadísticos para el día de hoy, pero felizmente Pepe pudo acompañarnos más tiempo que el que teníamos originalmente presupuestado. Vamos a volver con temas de la Constitución y también vamos a volver más adelante con la reforma de 40 horas que fue aprobado el día de hoy y el impacto de esa reforma en las MIPYMES, que vamos a ver que es bastante transversal y nos va a obligar a hacer nuevas estrategias respecto de cómo llevar adelante los modelos de negocio. Así que muchas gracias por la presencia hoy día en este primer seminario. Y muchas gracias a todos y a usted también, don Carlos. Y la próxima semana es muy posible que estemos con dos candidatos del área metropolitana que han pedido, digamos, la posibilidad de estar en un seminario. Ella posiblemente sea la señora Carmen Frey, que es candidata por Santiago, que no fue al Congreso de nuestra confederación por razones de fuerza mayor, y otro candidato que Félix Luque se va a encargar de mandarnos los nombres y las imágenes. Esto sería el día 19, más o menos a las 3:30 de la tarde, para que también se puedan conectar los que así lo deseen, aunque no sean de Santiago. Muy buenas tardes y muchas gracias. Los felicito por estar aquí. Hemos tenido un baño de cultura constitucional.